Muy buenos días a todos en esta mañana. Que Dios les bendiga grandemente, es mi deseo. Y le damos gracias al Señor que nuevamente estamos aquí. Hoy es un día realmente, si se quiere, triste, de mucho pesar, porque estamos recordando ese vil ataque a los edificios de las Torres Gemelas en Nueva York, un día como hoy, septiembre 11 de 2001, y lamentamos ese hecho y recordamos a las personas que allí murieron y seguimos deseando paz a sus familiares. Sin duda un evento trágico que no debió suceder nunca. Pero en esta mañana nos unimos en solidaridad a la familia, a la nación, y pedimos a Dios días mejores. Por otra parte, quiero dejarles saber que nuestra hermana María Díaz, a quien llamamos cariñosamente Mariquina, salió satisfactoriamente de la operación. Alabamos el nombre de Dios. Por eso, ella está recuperándose, está contenta y le manda saludos a todos los hermanos de la iglesia. Puede alabar a Dios, alabamos su nombre en esta mañana por eso y le damos gracias. Y bueno, pues quisiera invitarles a escuchar unas alabanzas o dos alabanzas que cantamos mucho a veces en nuestras iglesias, y espero que también estemos de acuerdo con lo que dice, ¿verdad? Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Sin santidad nadie ve al Señor. Santidad nadie ve al Señor, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Solo Dios hace al hombre feliz. Quiero invitarles a escuchar el Salmo número 1 en la versión popular. Y dice así: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Dios bendiga su palabra. He titulado a esta pequeña meditación en esta mañana: dos bandos.
dos bandos. El dualismo está muy presente también en las Escrituras, como en muchos otros contextos. Se habla del bien y el mal, de la vida y la muerte, de los pecadores y los justos. Pues en este caso estaríamos hablando de los pecadores y los justos, y los justos, según el contexto de este salmo. Aquí hay dos bandos, el bando de los pecadores y el bando de los justos. Y ambos bandos persiguen una meta común, un ideal, que es la felicidad. El salmo comienza diciendo: bienaventurado el hombre, feliz el hombre, inmensamente feliz el hombre. Y entonces empieza a describir en primer lugar el bando de los justos, y lo que ellos representan y lo que ellos deberían hacer para buscar, encontrar esa felicidad que todos anhelamos y que Dios ha prometido a todos los seres humanos, en dependencia de algo que vamos a descubrir en un momento. Pero ya por lo pronto podemos identificar aquí los dos bandos, el bando de los pecadores y el bando de los justos. Estaba recordando unas palabras de nuestro amado José Martí, que dijo en una ocasión: los hombres van divididos en dos bandos, los que aman y construyen, y los que odian y destruyen. Lamentablemente, este bando de los malos a veces hace estragos, como acabamos de mencionar al inicio de este devocional, aquellos que hicieron volar las dos torres gemelas con vidas inocentes dentro. Porque el odio los consume y los lleva a tomar decisiones tan trágicas y tan bárbaras como esta. Pero es una realidad, este dualismo está presente independientemente del contexto religioso. Pues se pueden identificar los buenos y los malos, como está la película esa también, ¿verdad? Los buenos, el malo, el bueno y el feo. Es muy común identificar a este dualismo, pero pensando en el que nosotros nos interesa en esta mañana, que es ver cómo tanto los justos como los pecadores están en el mismo objetivo, en buscar la felicidad para sus vidas. Y tenemos que comenzar diciendo que este primer grupo de los justos son los que han conocido a Dios, tanto en el contexto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, solamente que con la luz más reveladora de Dios ya en el Nuevo Testamento, pues los justos son los que han sido justificados por la fe en Jesucristo, los que se han arrepentido de sus pecados y están caminando en la justicia de Dios. No es que los justos son justos porque sí, ¿verdad? En este contexto se refiere a la persona que teme a Dios, a la persona que quiere agradar a Dios de acuerdo a su revelación. Bueno, aquí en el Salmo nos dice que el justo es bienaventurado, el varón que no sigue el consejo de los malos. O sea, estamos rodeados por un cúmulo de personas que plantean filosofías e ideas que ellos enarbolan con su bandera y la ponen muy en alto. Hacen llamados, hacen propaganda a sus ideas. Y muchas personas creen que siguiendo esos ideales pueden alcanzar la felicidad, la justicia, en todos los órdenes. Pero el punto aquí es que todas
esas filosofías que proponen los más nobles ideales, entre comillas, no están pensando para nada en Dios. O sea, el Señor y su palabra revelada no está en la agenda de esta gente. Entonces ya por ahí el justo debería sospechar, dudar y finalmente no participar en esas filosofías contrarias a la palabra de Dios. El justo será feliz si no sigue el consejo de los malos, si no está pensando en ordenar su vida con el consejo de los malos, sino con la palabra de Dios. Como oraba el salmista en el Salmo 119, ordena mis pasos con tu palabra. Esa debe ser la preocupación del justo, andar a la luz de Dios, como cantábamos el otro día. Andando en la luz de Dios, vamos acomodándonos a su palabra, a sus principios, y estamos rechazando cualquier tipo de idea, ideología, filosofía que sea contraria a la revelación de Dios. El camino de los pecadores, ya no solamente está el consejo, las ideas de los malos que nos quieren desviar del camino de Dios, sino que al prestar atención a esas ideas y a esas filosofías, de pronto nos podemos ver caminando con los pecadores. Feliz el hombre que no anduvo en consejo de pecadores ni en camino de los pecadores. El camino ya indica un estilo de vida, una manera en la cual se vive la vida de acuerdo a tal y más cual filosofía o religión. El justo tiene cuidado de que su camino sea el camino del Señor. Él se preocupa por seguir los pasos del Señor y en eso encontrará felicidad. Ejemplo nos ha dejado, dice el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. Y cantamos muy animosamente: quiero seguir las pisadas del Maestro. Pero será cierto que estamos poniendo todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo en poner nuestros pies sobre los pasos del Maestro. Después menciona: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no ha dedicado tiempo alguno para ponerse en alguna manera en sintonía con los escarnecedores. Evidentemente, esto es un versículo que no se puede entender literalmente, en el sentido que algunos que son demasiado literalistas al interpretar la Biblia, dicen que no te puedes sentar en ninguna silla donde se haya sentado un burlador de Dios, porque los escarnecedores son los que se burlan de Dios, ¿verdad?, de las cosas divinas. Y el Salmo aquí en la versión popular lo hace muy claro: ni hace causa común con los que se burlan de Dios. En ninguna manera hay comunión, hay ni siquiera un momento para estar de acuerdo con ellos, porque somos regidos por la palabra de Dios. Entonces, la silla habla de una cátedra, la silla habla de un lugar de donde se exponen las filosofías y las maneras de pensar de esta gente. El justo es bienaventurado, es feliz, si no tiene nada en común con los escarnecedores, con la cátedra, con lo que distingue a estos grupos que se oponen a la ley de Dios. En ninguna manera tenemos que tomar parte con ellos. Amados hermanos, pensemos por un momento lo que representa nuestro voto como ciudadanos de un país libre, del país que, a pesar de que es la crítica y el odio de muchos, también es el mejor país del mundo, donde se goza de libertad, se respetan los derechos humanos. ¿Estaré yo sentándome en la silla de los escarnecedores a dar mi voto a una ideología que va contraria
a los principios de Dios. Deberíamos pensar en eso. No estamos pensando en los individuos, sino en lo que representan, y tenemos que tener presente este asunto. Es feliz el hombre que no se sienta en la silla de los escarnecedores, de los que se burlan de Dios, de los que van contrarios a la palabra de Dios, a los principios por él revelados. Ser felices, decíamos que es la meta en común que tienen ambos bandos, los justos y los pecadores. Es un deseo común que todos tenemos, porque nadie puede decir, yo no quiero ser feliz. Si alguien hace un planteamiento como eso, esa persona está teniendo problemas mentales, hay un desequilibrio emocional, mental, que necesita ser atendido, porque nadie de una manera natural y sana va a desear ser un infeliz. Todos buscamos la felicidad. Se desea y se busca porque en algún momento se perdió esa felicidad, ese ideal de vida que Dios propuso para el hombre, se perdió, se vio dañado por la incursión del pecado en la vida del hombre y su voluntad ahora en contra de Dios, dispuesta a vivir la vida a su manera, bajo sus ideales y sus propios planteamientos. El punto aquí está en que los buenos o los malos, los justos y los pecadores buscan la misma cosa, pero lo buscan en lugares diferentes, ¿no? Y ahí es donde está el secreto del asunto. Sin embargo, hermanos, y usted quizás no esté de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, pero después que se lo explica, a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, para eso somos seres pensantes. Ambos grupos, los justos y los pecadores, yo pienso que fracasan en la búsqueda de la felicidad. Simplemente porque yo creo que la felicidad no se busca. La felicidad es el resultado de obedecer a Dios, de caminar con Dios. Es feliz el hombre que busca estar en armonía con el Señor, estar en una voluntad con su Señor, y ese caminar en obediencia es lo que trae como resultado la felicidad, son las bendiciones de la obediencia. Ahora, los malos, los pecadores en este caso, buscan esa felicidad en el placer, por ejemplo, el hedonismo, darle a tu cuerpo alegría, Macarena, dice la canción, ¿verdad? Darle alegría y cosas buenas. Date todos los placeres y los gustos que tú desees, porque en eso está la felicidad. En gozar, en disfrutar de la vida, no hay restricciones algunas. Otros ponen su felicidad o el punto para alcanzarla en el dinero, en las riquezas. Cuando yo logre acumular cierta cantidad de dinero, yo logre tener mi casa propia y mi carro que es favorito y tenga todas las cosas materiales que yo quiera tener y pueda gastar el dinero sin pensar ni sin sacar la calculadora, entonces voy a encontrar la felicidad. Otros la ponen en el poder. No, yo lo que quisiera es tener poder, autoridad, ¿verdad? Para poder tomar decisiones y tener gente que me obedezcan. A veces ahí están los políticos, ¿verdad? Que piensan que alcanzando cierta posición política pueden ejercer control y tener poder. Hay gente que para ellos eso es lo máximo, ¿no? Y la felicidad está ahí. Otros la ponen en el cumplimiento de sus metas, lo que se han propuesto, ya sea una carrera de estudio o el viaje de su vida o lo que sea, ¿verdad? La situación puede ser bastante diferente, pero cumplir las metas es lo que hace que estas personas se sientan felices y realizadas. Ahora, ¿qué diremos de los justos? Los justos no deben buscar ninguna de estas cosas, no deben pensar que estas cosas traen la felicidad. Sin embargo, son seres humanos también, y muchas de estas cosas son
también para ellos necesarias. No la riqueza, no, pero hay ciertas necesidades que son comunes para todos. Y los justos tienen hambre, tienen sueño, y necesitan un techo y un vestido. Solamente que el Señor dice, no hagan como los gentiles que buscan, que ponen todo su empeño y esfuerzo en esas cosas. Porque vuestro Padre sabe que ustedes las necesitan, y si Él viste a las aves del cielo y cuida de las aves del cielo y tiene cuidado de las flores, ¿cuánto más no tendrá cuidado de ustedes, hombres de poca fe? Los justos están en el camino correcto y tienen al Ser Supremo viviendo en sus corazones por medio del Espíritu Santo y disfrutan de comunión con Dios. Pero a veces equivocan el blanco también en la búsqueda de la felicidad, porque piensan también que consiste en algunas de estas cosas que ya mencionamos y que buscan los malos. Y como ya dije, la felicidad no se busca. La felicidad es el fruto de la obediencia. Dice, la ley del Señor es su delicia. Es decir, que el justo encuentra sumo gozo, sumo placer, deleite en la ley de su Dios. Por lo que la felicidad es una situación relacional entonces, ¿no? Porque estar en comunión con Dios, obedeciendo su palabra, es un asunto relacional. En la medida que nos relacionamos con Dios y le somos fieles, somos felices. Encontramos el gozo supremo, la paz inefable, pero solamente en una correcta relación con Dios, en la manera en que Él la propone, no en la que yo me invento o yo interpreto. Mire, salen sobrando las interpretaciones, cualesquiera que sean, aún las nuestras, como Iglesia del Nazareno. Lo que cuenta es una relación con Dios intencional, donde nosotros amamos y guardamos su palabra y encontramos en ella un deleite. Hermanos, dice el bienaventurado en que encuentra en la ley de Dios su delicia, su sumo placer. O sea, la ley de Dios, en este caso, para entenderlo de alguna manera, es el postre favorito que degustamos después de una suculenta comida. Porque nos deleitamos y lo comemos así, buscamos una cucharita chiquita y agarramos un pedacito, y porque es que no queremos que se acabe. Sucede eso con la Biblia en nuestras manos. Es ella el motivo de nuestro más supremo gozo y complacencia. Jesús dijo en una ocasión, si sabéis estas cosas que Él estaba platicando ahí a sus discípulos, bienaventurados seréis si las hiciereis. El conocimiento y la práctica de la ley de Dios trae bienaventuranza, ¿no? Trae felicidad. Por lo que el punto aquí está en que no somos felices por lo que tenemos, sino por lo que somos. Léase el Sermón del Monte, sobre todo la primera parte que habla de las bienaventuranzas, y se dará cuenta que el Señor Jesús, todos los aspectos que menciona son aspectos del carácter. Él no menciona una sola cosa material relacionada a la felicidad, a la madurez, al carácter. Todas las cosas que menciona allí forman parte del carácter, son virtudes del carácter. Por lo que para Dios lo que cuenta es lo que somos, en nuestro ser interior, y no lo que tenemos. Por lo que la felicidad no se busca, se halla en la obediencia y en el amor a Dios. La felicidad no depende entonces de circunstancias externas. Nosotros podemos tener experiencias amargas en este mundo, y de hecho las tenemos, unos más intensas, otros menos intensas, pero todos pasamos por alguna situación de sufrimiento. Y esas circunstancias adversas
no tienen el poder de robarnos la paz de Dios y la felicidad que hemos encontrado en Él. Si no, no existieran los testimonios de tanto de los héroes o mártires de la fe que encontramos en la Biblia y a lo largo de la historia, que con gusto han muerto por causa de su fe. Las circunstancias que le rodeaban, por muy difíciles que fueron, no pudieron quitarle el gozo de su salvación. Pues nosotros tampoco, hermanos. Si estamos arraigados y cimentados en Él, amándole y sirviéndole y guardando su palabra, ¿qué circunstancias pueden robarnos a nosotros la paz? Pueden impedir que sigamos siendo felices en el Señor. De hecho, sí, tendremos que sufrir, es probable. Pero si estamos en el Señor, estamos preparados para hacer frente a cualquier situación. La felicidad no depende del estatus o nivel. Hay personas que tienen un gran estatus, una buena posición, tanto política como económica, y no son felices. No están plenos porque no han encontrado a Dios en sus corazones. Y por eso es que hay muchas de estas personas que se quitan la vida y usted se queda perplejo. Bueno, ¿cómo es posible si tenía todo a sus pies? Pero es que el dinero no puede comprar la felicidad. No depende de los bienes que se tengan, para nada. Ahora, el Salmo también enseña que la prosperidad y la estabilidad dependen de la obediencia y amor a Dios. Dice el versículo 3, ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Alabado sea Dios. O sea que la prosperidad y la estabilidad dependen de la obediencia al Señor. Y es curioso que aquí dice que no es el hombre que es próspero. Es lo que él hace. Lo que él hace, lo que él emprende en la voluntad de Dios, Dios lo bendice. Dios lo prospera, pero no es el hombre en sí. Hay mucha gente próspera, repito, en este mundo, pero no son felices. No tienen la aprobación de Dios y no encuentran en sus riquezas satisfacción plena. Por lo que debemos todavía tomar más en cuenta lo que nos está enseñando la palabra de Dios y poder ser como esos justos, árboles plantados junto a las corrientes de agua. Nuevamente, la idea relacional. Si estamos en una correcta relación con Dios, entonces todo nos saldrá bien. Dios bendecirá a la empresa que nosotros emprendamos en su voluntad. Porque eso no quiere decir que ahora todo lo que usted piense hacer y ejecutar, por cuanto usted está en la voluntad de Dios, le va a salir bien. No. Recuerden que hay cosas, hay proyectos que no son la voluntad de Dios, por muy buenos que sean, y tenemos que buscar su dirección, más nos vale. Recuerden que David quiso construir el templo y Dios no se lo permitió, y eso era algo bueno. Pero no siempre lo bueno que pensamos y planificamos es la voluntad de Dios. Entonces no consiste la cosa en programas y en actividades que son buenas, pero aseguremos de que están dentro del plan y el propósito de Dios. Estos dos grupos que ya mencionamos, estos dos bandos de los justos y los pecadores, también tienen dos distintos destinos. Y eso nos debería hacer pensar, ¿verdad? Que después de todo estamos en el camino hacia algún, quiero decir lugar, pero bueno, hacia algún lugar, hacia alguna condición, hacia alguna situación X. Dice que no pasa lo mismo con los malos o los pecadores, que son como el tamo que se lleva el viento. Todos sus propósitos y logros, todas esas cosas finalmente se le escapa de sus manos. Es como el tamo que arrebata el viento. Esa figura pues que daba la semilla y la paja se la llevaba el viento.
Pues así pasa cuando no hay fundamento en Dios. Las cosas no tienen sentido y de pronto se pierde todo. La esencia se va, si es que existió, porque el viento se lo llevó. Vamos a la película, ¿no? Lo que el viento se llevó. Ellos están bajo el juicio de Dios. Y eso es terrible, estar bajo el juicio de Dios. Porque hay una expectación de juicio sobre ellos que no va a dejar de existir si no se arrepienten de sus pecados, de su estilo de vida egocéntrico y se vuelven a Dios. No tendrán parte, dice, en la comunidad de los justos. Entonces hay dos destinos nada más. O vamos con el Señor o nos vamos con el otro. Y no quiero ser muy espiritualista en este caso, ¿verdad? Simplemente no vamos a estar con el Señor, los que no estamos en su voluntad. Yo creo que independientemente de el punto final de la jornada, llámese infierno o llámese como se llame, el punto allí que hace la diferencia es que estamos excluidos de la presencia de Dios para siempre. Y ese es el infierno. Por eso es que debemos que asegurarnos de que estamos en el camino correcto y que estamos haciendo y luchando la buena batalla de la fe. Que no vamos a permanecer y a llegar al final glorioso de nuestra salvación, no por las obras que hagamos. Pero las obras cuentan. No para ser salvos, pero cuentan en el camino de la salvación. Y tenemos que perseverar en ese camino para poder llegar finalmente y encontrarnos con una puerta abierta. Dice que el Señor nos ha dado una amplia y generosa entrada al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por lo que tenemos la promesa de nuestra salvación que se ha de completar un día. Pero no por nuestras buenas obras. Sin embargo, eso no quiere decir que hagas lo que te dé la gana y vivas como los pecadores y después no importa. No, tenemos que, como resultado de haber conocido a Dios, agradarle a Él. Los pecadores tienen otro camino y va a ser lejos, excluidos de la presencia de Dios. No tiene que terminar la historia así. Para ellos pueden volverse de su camino, como dice la palabra del Señor. Hacer teshuvá, hacer arrepentimiento, es volverse a Dios. Volverse de sus caminos, de sus formas de concebir e interpretar la vida, de sus estilos de vida, y volverse al Señor. Eso es arrepentimiento. Por eso es que el arrepentimiento, la teshuvá en hebreo, es tanto para los pecadores como para los hijos, para los justos. Los justos hacen teshuvá también, porque muchas veces los justos le fallan a Dios y tienen que arrepentirse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se volvieren, y si hicieren teshuvá, rectificación de sus caminos, y se ajustan al mandamiento, entonces yo oiré desde los cielos y abriré las ventanas y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Estamos llamados también los justos al arrepentimiento, porque muchas veces pensamos que tenemos licencia para pecar y para andar como queremos, porque después de todo ya somos salvos. Cuidado, hermanos. Estemos más bien prestos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y si hay que arrepentirse y si hay que rectificar, hagámoslo. Para estar en el lado de los justos, de los que han obedecido a Dios. Que el Señor nos los bendiga en esta mañana y sepamos
que si hemos estado buscando la felicidad, déjela de buscar. Solamente concéntrese en obedecer a Dios, en agradarle. Y en eso encontrarás la felicidad. También pues hago un llamado, si alguien después de todo se ha identificado con estos grupos y ha llegado a la triste conclusión de que está en el lado de los malos, de los que no se han arrepentido de sus pecados, entonces dispóngase a venir del lado de los justos. Cuando mencionamos la palabra malo, nos hacemos referencia a que están en el bando de los que no se han arrepentido. No es que la persona sea mala, hay que aclarar eso, porque hay muchos buenos pecadores, o pecadores buenos. Hay pecadores que no hacen y no cometen las barbaridades que estamos acostumbrados a ver en nuestro mundo. Hay pecadores que son personas decentes, que son padres de familia, que son esposos, amantes, hijos responsables, obreros ejemplares. Por eso es que hablamos de un evangelio para los buenos también, ¿verdad? Porque son pecadores buenos en ese sentido. Si lo compara con en el estándar de vida, el estilo, el ejemplo de vida ejemplar, para que la redundancia, pues ellos están bastante cerca de eso. Pero es que la perdición del hombre no consiste en ser bueno o malo, moralmente hablando, sino en su relación con Cristo. O sea, Él es el camino, la verdad y la vida para los buenos y para los malos, para usar la figura. O sea, para todos. Y si hay una persona considerada buena, porque tiene un estándar de vida honorable, moralmente hablando, pero esa persona no ha querido reconocer a Jesucristo en su vida, no le ha pedido perdón al Padre por sus pecados, porque todos somos pecadores, todos hemos pecado, dice la Escritura, y por ende estamos destituidos de su gloria. Entonces esa persona, aunque es buena, o considerada dentro de los buenos, pues también está en peligro de perder su alma. Entonces el Evangelio es para todos, para los pecadores más terribles y para los que no son tantos. Todos necesitamos creer en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados para alcanzar la salvación. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y recordemos que para Dios nada es imposible, que debemos seguir tocando la puerta de su reino, y Él ha prometido escuchar nuestras oraciones y obrar conforme a su voluntad en su tiempo perfecto. Y entre tanto oramos, esperamos que el Señor se manifieste. Gracias damos a Dios nuevamente por esta operación satisfactoria de nuestra hermana Mariquina y pues las otras bendiciones que Dios está derramando sobre nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Porque a pesar, Señor, de nuestras debilidades, tú nos ayudas a perseverar y cuando caemos nos levantas. Gracias, Padre, por estar en el grupo de los justos. Ayúdanos a demostrarlo con nuestro estilo de vida. Pedimos misericordia por aquellos que no han rendido sus vidas a Jesucristo y no se han arrepentido de sus pecados. Te rogamos que tú permitas que las circunstancias que están viviendo hoy les ayuden para reorientar sus vidas hacia ti, Señor. Por favor, genera fe en estas personas, la fe que salva, para que puedan conocerte. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en las necesidades que tenemos. Que podamos tener testimonio muy pronto, Padre, de que tú sanas a Carlos Menchaca, Señor, y a Norma Escobedo. Que podamos tener testimonio de tu obrar en sus vidas para gloria y alabanza de tu nombre.
Te pido, Padre, por este compañero de trabajo, el esposo de nuestra hermana María Laura. Tú conoces la situación crítica en la que se encuentra, pero gracias que tuvimos noticias de que está teniendo señales de recuperación. Completa tu obra en la vida de esta persona, Padre, para que pueda tener evidencias en su ser de tu amor y tu bondad que le llama a la fe en Jesucristo. Permite que el testimonio de mis hermanos pueda ser poderoso en la vida de él. Así, Señor, te pedimos que tú seas con los que sufren la pérdida de un ser amado. Tuve la lamentable noticia de que la hermana de nuestro hermano Víctor Rodríguez falleció, Señor, y ni siquiera pudieron ir a verla. Yo te pido que consueles el corazón de mi hermano Víctor, Señor, que le fortalezcas y le ayudes a él, a su esposa y a sus hijos, a los cuales amamos y extrañamos también, Señor. Bendice esta familia amada. Pedimos por nuestra hermana Esmeralda que tú sigas fortaleciendo su vida, la de sus hijos, la de la mamá, de nuestro hermano Bobby, Señor. Y sé con esta operación que mi hermana necesita hacerse, Padre, queremos rogarte que todo salga bien, que tú estés liderando esta intervención y nuestra hermana pueda ser libre de esa hernia sin ninguna complicación, Padre Santo. Así, Señor, cualquier otra situación de salud, te pedimos que seas propicio y te glorifiques en la vida de mis hermanos, en la de sus familiares enfermos, Señor. Tú eres bueno y misericordioso y sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Pedimos, Señor, que seas con la iglesia, Señor, y tú permitas que podamos seguir adelante. A pesar de las dificultades de estos tiempos, Señor, la luz del Evangelio de Cristo ha de seguir brillando. Quizás un día ni siquiera tengamos acceso a estos medios ni los podamos usar. Pero aún así, Señor, tu palabra seguirá corriendo de una manera u otra. Gracias te damos en esta mañana, Padre. Y quiero también agradecerte que en la consulta que tuve ayer, esta situación de las piernas se ha corregido bastante, Señor, y por lo pronto no es necesaria la intervención quirúrgica y yo te doy gracias por eso, por las oraciones de todos mis hermanos, Señor. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Había olvidado decirles eso, de que ayer tuve una cita con el cardiólogo y este asunto que tenía en las piernas, que ni yo sé qué es lo que era, pero me dice él que era como que la corriente estaba invertida de la sangre, bueno, y tenía mucha retención de líquidos. Ayer me dijo que estaba bien, casi ya no tenía. De todas maneras me va a hacer otro examen para ver las arterias. Entonces, pues, si se acuerda y ora por mí, pues se lo agradezco mucho. Que Dios me los bendiga a todos, es un placer saludarles. Y bueno, hermanos, si le es de bendición, pues compártalo, ¿verdad? No se lo guarde, sino que otros también reciban la bendición de Dios al escuchar su palabra. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.